Bueno, hola chicos, buenas tardes. Lo que vamos a ver hoy es el capítulo 6 de Varia, que es la derivación de la curva precio-consumo, la demanda-precio y la demanda-ingreso, que es partiendo de una situación de óptimo, como vimos hasta el momento, ¿no? En donde nosotros teníamos una restricción presupuestaria sujeta a una función de utilidad sujeta a una restricción presupuestaria, donde obteníamos las cantidades que maximizaban, las funciones de demanda que maximizaban la utilidad del consumidor sujeto a su precio, teníamos la función demanda que dependía claramente del ingreso, los precios y los gustos de una manera implícita, y después nosotros le asignábamos valores a M y a P y obteníamos las cantidades demandadas para esas condiciones específicas. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando varía el precio de los bienes, ¿sí? O el ingreso de los bienes, ¿sí? Lo vamos a retomar con el ejercicio que venimos trabajando de X1 y X2. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar desde acá, que es lo que ustedes ya habían visto en clase, ¿no? En donde, bueno, nosotros teníamos el equilibrio del consumidor que se daba en donde la tangencia se hacía, donde la curva de indiferencia se hacía tangente con la restricción presupuestaria cortaba la curva de tangencia más alta, ese era el equilibrio. Ahí encontrábamos M y 2P1, que era X1, que nos permitía a partir del lagrangiano encontrar una función de utilidad genérica. Y después, cuando la restricción presupuestaria tomaba un valor, que era de 1000, de P1 igual a 2 y de P2 igual a 4, nosotros podíamos encontrar las cantidades demandadas. Lo que teníamos acá y acá era el corte máximo de los ejes que nos decía, bueno, ¿qué pasa si yo gasto todo mi ingreso en P2? Puedo comprar 250 unidades, no eran mis cantidades demandadas, sino lo que ocurría si yo gastaba todo mi ingreso en P2. Y acá, ¿qué pasa si yo gastaba todo mi ingreso en P1? Que eran las cantidades máximas que yo podía comprar de X1, pero no lo que efectivamente iba a demandar. ¿Sí? Entonces acá vamos a suponer, como dice el ejercicio, que el bien 1 pasa de 2 a 4. Por lo tanto, lo que va a cambiar es la pendiente de la restricción presupuestaria, ¿no es cierto? La pendiente de la restricción presupuestaria va a ser de 4 y 4. Primero, va a cambiar la cantidad máxima que yo voy a poder comprar de X1, o sea, cambia la abscisa al origen, porque ahora es 1000 dividido 4, 250, y además va a cambiar la pendiente, que era P1 sobre P2, que ahora va a ser 1. 1 es mayor a un medio, que era lo que veíamos antes, ¿sí? Quiere decir que el costo de oportunidad de adquirir una unidad más de X1 encareció. Por eso vemos que la pendiente de la restricción presupuestaria es un poco más empinada que la original, ¿sí? Entonces, lo único que hago es, dado estos precios, yo simplemente podría reemplazar en la función de demanda M sobre P1 sobre 2P1, que me quedaría M era 1000 dividido 2 por 4 es 8, me quedaría 125. En el óptimo, yo tendría 125 de X1 y 125 de X2, ¿sí? Ahora bien, ahí me quedaron dos equilibrios cuando moví el precio. Si yo uniera todos los equilibrios posibles ante la variación del precio de uno de los dos bienes, obtendría lo que se llama la curva precio-consumo, ¿sí? Que es la que une todos los puntos óptimos en el mapa de indiferencia que surgen de los cambios en el precio de un bien. En este caso, yo estoy analizando X1. Yo de acá puedo derivar una función de demanda, ¿sí? Puedo derivar la tabla de demanda y la curva de demanda. Entonces, puedo asignarles diferentes valores a P1
sabiendo que esta es la función de demanda, y digo, bueno, si P1 fuera 1, mi demanda de X1 es 500, si P1 fuera 1,5, mi demanda de X1 sería 3,33, simplemente reemplazando en esta función de demanda, en donde el ingreso no varía, la variación en el precio. Y acá yo tengo los dos puntos de equilibrio que veo en el gráfico, que es cuando el precio es 2, es 2,50 y cuando el precio es 4 es 125. ¿Sí? Entonces, yo de acá lo puedo graficar en esta función o en esta curva de demanda. Que fíjense en que a diferencia de lo que nosotros veíamos en las primeras clases, esta no es una función de demanda lineal, ¿sí? Es una función de demanda en donde tiene cierta curvatura, ¿sí? Pero el precio sigue dependiendo de manera negativa de las cantidades demandadas, ¿sí? Y acá un pequeño comentario para las funciones de Cobb-Douglas que sirven como para enfatizar un poco, para chequear si yo lo que hice está bien. En general, estas funciones sabemos que están elevadas a la C y a la D, ¿sí? Como que es X1 elevado a un número, X2 elevado a un número. Si ese número lo denominamos por C y ese número lo denominamos por D, yo podría decir que en términos genéricos, una función que tiene del tipo X a 1 al un exponente y X2 a un exponente, se podría graficar, se podría calcular como C sobre C más D por M sobre P1. Esto está explicado y demostrado en el libro de Varian. Sirve como para chequear que el resultado que ustedes han llegado es el correcto, pero no es que lo tienen que graficar, lo tienen que calcular así. ¿Sí? Simplemente sirve para chequear que hayan exactamente llegado a lo mismo. Fíjense que en el caso que nosotros teníamos, C y D eran igual a 1, entonces me quedaría 1 dividido 2. ¿Sí? Acá se expresa la función inversa de demanda, simplemente despejando P1 de X1. Pero nada, como para que vean las dos funciones de demanda. ¿Sí? Esta es la función demanda-precio y esta es la función curva, curva precio-consumo u oferta-precio según como la llamen varia, ¿sí? Pero en realidad es la que une todos los puntos, ustedes la pueden encontrar como curva precio-consumo, como oferta-precio, y es la que une todos los puntos óptimos en el mapa de diferencia. La función demanda-precios es la que nosotros conocemos, ¿sí? Es la que me dice cuáles son las cantidades demandadas a cada uno de los precios. Yo sé que estas cantidades demandadas, dada esta fórmula, ¿no? Con un M fijo, me va a permitir obtener las diferentes cantidades máximas que estoy dispuesto a demandar, que me aseguran que maximizan mi utilidad sujeto a la restricción presupuestaria, que implica que tenga un ingreso de 1.000 y diferentes valores de P1. Después tenemos la función demanda-ingreso o curva de Engel y la curva ingreso-consumo u oferta-renta según varía. ¿Qué pasa si lo que varía es el ingreso del individuo? ¿No? Entonces, por ejemplo, suponemos que el ingreso en vez de ser 1.000 pasa a ser 569. ¿Sí? Los precios no cambiaron, solo cambiaron el ingreso. Entonces, lo que yo voy a tener claramente, al ser un menor ingreso, un desplazamiento paralelo de la curva de la restricción presupuestaria desde este punto en donde cortaba en 500 y 250 a este punto en donde corta en 142 y 142, ¿sí? Y 284. ¿Sí? Entonces, fíjense en que mi capacidad máxima de compra se redujo, claramente porque se redujo mi nivel de ingreso. Y eso hizo que yo alcanzara un nivel de satisfacción menor, con un punto de tangencia en una restricción, en una curva de indiferencia de menor utilidad. ¿Sí? Y ahí me da un nivel óptimo, que ustedes lo pueden calcular, de 78,74 y de 142,25. Simplemente lo que van a hacer es reemplazar en la función demanda 569 como nuevo nivel de ingreso. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar la demanda ingreso de X1, diría que cuando el precio es 1000, yo demando 250 y cuando el precio es 599, demando 142,25. ¿Sí? Y esta es la demanda, esta es la curva de Engel o demanda ingreso, y los puntos que unen todos los puntos óptimos y la recta que une todos los puntos óptimos sobre el mapa de indiferencia se llama curva ingreso-consumo u oferta-renta según varia. ¿Sí? Puede recibir cualquiera de los dos nombres. Si eso yo lo graficara, ¿no? En vez de cuando nosotros graficamos la demanda-precio, graficábamos X1 en función de P. Cuando grafico la demanda-ingreso o lo que se llama la curva de Engel, grafico X1 en función de M, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer para encontrar mi demanda-ingreso es simplemente despejar M, ¿sí? En función de X1. Acá, bueno, X1 va a estar en función de M, ¿sí? En donde M va a ir variando y P1 va a estar fijo. P1 es fijo, es igual a 2, ¿sí? Entonces, si yo M la pongo como variable dependiente, simplemente lo que hago es despejar de acá M para que me quede M como variable dependiente, que la tengo sobre el eje de las X, y tengo que mi demanda, ingreso, va a ser, ¿qué cosa? 2 por P1 por X1, ¿sí? En donde, ¿qué me quedaría? La pendiente que va a ser 2, esto es una recta que parte desde el origen, ¿sí? Porque no tiene una constante, y donde la pendiente es 2P1, ¿sí? Entonces yo le puedo asignar diferentes valores a M y obtener las cantidades demandadas de X1, ¿sí? Esta es la demanda ingreso, sí, digo bien, la demanda inversa, la demanda ingreso inversa. La demanda ingreso inversa, está bien. ¿Sí? ¿Qué pasa con los sustitutos perfectos? Vamos a ver el caso que el consumidor es indiferente a consumir botellas de agua mineral o de agua potable, ¿no? Entonces nosotros diríamos que la utilidad de este consumidor va a estar dada por la suma de las cantidades consumidas de agua mineral o de agua potable, porque le es indiferente consumir cualquiera de las dos tipos de agua. Si este consumidor tuviera 400 pesos para adquirir las botellas y las botellas de agua mineral costaran 40 pesos y las botellas de agua potable costaran 20, ¿sí? ¿Cuál va a ser la restricción presupuestaria de X, la restricción presupuestaria de Juan? Bueno, la restricción presupuestaria de Juan va a estar dada por la recta roja que está marcada acá, en donde lo máximo que va a poder consumir de agua mineral son 400 dividido 40, ¿sí? Que son 10, y lo máximo que va a poder consumir de agua potable son 400 dividido 20, que son 20, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las cantidades que va a demandar este consumidor en este contexto? Bueno, ahí hay un error que lo voy a revisar. Fíjense, ¿el qué va a buscar? Va a buscar, como siempre, adquirir la máxima satisfacción dado su recta presupuestaria. ¿Y cuál es la que le permite adquirir la máxima satisfacción dada su recta presupuestaria? 20 botellas de 1 litro de agua potable. ¿Por qué? Porque fíjense que la restricción presupuestaria corta a la curva de indiferencia más alta en este punto. ¿Sí? Esto es conceptual, no lo vamos a ver laranjianamente. Simplemente vamos a ver, bueno, a ver, dada la restricción presupuestaria, ¿qué veo en el gráfico? ¿Sí? Entonces, fíjense, la restricción presupuestaria tiene una pendiente de ¿cuánto? Y acá voy a ajustarlo. La restricción presupuestaria tiene
las botellas de agua mineral, de agua potable, sobre las botellas de agua mineral, que es igual a 1, ¿sí? Porque la utilidad marginal de agua mineral es 1 y la utilidad marginal de agua potable es 1, ¿sí? Él va a estar dispuesto a resignar una unidad de agua mineral para aumentar en una unidad de agua potable. Ahora, el precio de agua mineral es 40 y el precio de agua potable es 20, o sea, es 2. Las botellas de 1 litro son, en términos de agua potable, son en términos relativos más baratas que las botellas de 1 litro, las botellas de 1 litro de agua potable son en términos relativos más baratas que las botellas de agua mineral. Por lo tanto, gastará todo su ingreso en botellas de agua potable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como le da lo mismo una u otra, él va a elegir las más baratas. ¿Sí? Si yo quisiera trazar la curva precio-consumo en este caso, vamos a suponer, por ejemplo, como nosotros dijimos, vamos a partir de un punto en donde yo consumo 0 de X1 o de agua mineral y 20 de X2 o de agua potable. ¿Sí? Acá solo consumo agua potable. ¿Sí? Porque simplemente si yo veo la pendiente de esta curva, que es la pendiente de la restricción presupuestaria, que está en rojo, es 1, es 1,5, es 1,5, perdón, es 2, y la pendiente de la restricción presupuestaria es 1, ¿sí? Entonces, la utilidad marginal por cada peso gastado en X2 es mayor a la utilidad marginal por cada peso gastado en X1 y me conviene consumir X2, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si vemos que se mueve el precio de un bien? Por ejemplo, se mueve el precio de las botellas de agua mineral, ¿sí? Y entonces, ¿qué decimos? El agua mineral empieza a bajar su precio y pasa a ser más chico que el precio del agua potable, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, en vez, que es lo que podría parecer de la curva roja, a la curva verde, por ejemplo, o acá, por ejemplo. ¿Qué pasa si los dos se vuelven iguales? Bueno, si los dos se vuelven iguales, ¿sí? Si el agua potable es igual al agua óptima, quiere decir que los dos, la pendiente de la restricción presupuestaria me va a dar 1, ¿sí? Que va a ser igual a la pendiente de la curva de indiferencia, con lo cual va a estar dispuesto a consumir cualquier cantidad que esté sobre la curva de indiferencia más alta que me permita adquirir esta restricción presupuestaria, ¿sí? Acá, ¿qué va a ir pasando? Acá yo voy aumentando, ¿no? Entonces, para acá se va, ¿qué? Va aumentando el precio de agua potable y para acá va reduciendo, acá se va reduciendo el precio de agua mineral y acá va aumentando perdón, acá va aumentando el precio de agua mineral y para allá va reduciendo el precio de agua mineral, ¿sí? Entonces, cuando me muevo para allá, siempre voy a estar dispuesto a consumir 0 de X1, ¿sí? O 0 de agua mineral y todo de agua potable. Y cuando me voy moviendo para allá, ¿qué pasa? El agua potable se va haciendo más, el agua mineral se va haciendo más barata y yo voy a empezar a elegir
más del agua potable, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? La curva de indiferencia que está en amarilla, que la curva de restricción presupuestaria que está en amarilla, ¿sí? Que fíjense en que a mí me permite comprar más de agua de agua mineral que de agua potable, porque alcanzo una curva de indiferencia más alta, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo voy a dejar de consumir botellas de agua potable y voy a pasar a consumir botellas de agua mineral. Entonces, la curva de indiferencia, una vez que el precio del bien de agua mineral supere los 20 pesos, yo voy a empezar a consumir solo botellas de agua mineral. Entonces, si yo estoy viendo variaciones en X1 o en agua mineral, la curva precio-consumo u oferta-precio va a estar dada ¿por qué? Por cero, o sea, va a empezar desde cero cuando el precio es menor, es mayor al precio del agua potable, que serían todos estos puntos que están acá. Y va a ser igual a la curva, curva de indiferencia cuando los precios coincidan y va a demandar cualquier punto entre X1, entre M sobre precio de agua mineral y cero. Y después va a demandar todo su ingreso en agua mineral. ¿Sí? Eso expresado en la función de curva de demanda sería de esta manera. Las cantidades demandadas de agua mineral van a ser cero si el precio del agua mineral es mayor al precio del agua potable, porque voy a elegir la más barata, que sería el punto este, va a ser M, va a ser entre 0 y M sobre el precio del agua mineral, si ambos precios son iguales, ¿sí? Y después va a ser solo M sobre el precio de agua mineral cuando el precio de agua mineral sea menor al precio del agua potable, ¿sí? Porque siempre voy a elegir la más barata, que es la que me permite alcanzar la curva de indiferencia más alta, ¿sí? Es teórico, es analítico la forma de encontrar la curva de demanda. Si yo tuviera que graficar, por ejemplo, una situación de sustitutos perfectos en donde yo relaciono botellas de medio litro y botellas de un cuarto litro. Cuando yo relaciono botellas de medio litro con un cuarto litro y quiero consumir un litro de agua, la que me brinda más valor, más utilidad, es la botella de medio litro. Por eso la función de utilidad va a ser 2 por X de medio litro más X de un cuarto. Porque recuerden que el coeficiente que acompaña a la variable siempre es el que me brinda mayor valor. Entonces, si Juan o si este consumidor dispusiera de 30 pesos para adquirir las botellas, ¿sí? Y las botellas de un cuarto costarían 75 centavos y la de medio litro costaría 1 peso, yo puedo representar en este gráfico la restricción presupuestaria de este consumidor, que es la que yo miro en negro. ¿Sí? En donde yo acá tengo las cantidades máximas que estoy dispuesto a demandar de botellas de medio litro, las cantidades máximas que yo puedo comprar de botellas de medio litro, dividido 30, dividido 1/2, y acá las cantidades máximas que yo puedo consumir de botellas de un cuarto, dividiendo 30 dividido 0,75, perdón, 30 dividido 1 y 30 dividido 0,75, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las cantidades que yo voy a demandar? Bueno, lo que veo en el gráfico es que voy a demandar solo botellas de medio litro, porque es la que me permite alcanzar una curva de indiferencia más alta. Acá yo puedo tomar 15 litros de agua, ¿sí? Y acá, no, acá puedo adquirir menos litros de agua.
Entonces, cuando el precio de las botellas de medio litro son menor que 2 veces el precio de la botella de 1/4, que es lo que a mí me permitiría consumir medio litro de agua, yo consumiría todos botellas de 1 litro, que estaríamos acá, ¿sí? Ahora, sería indiferente consumir una u otra, ¿sí? Si las botellas de medio litro saldrían igual que 2 por el precio de las botellas de 1/4, ¿sí? Porque me estaría saliendo igual comprar una botella de 1 litro que comprar 2 botellas de medio litro, ¿sí? Y si el precio de las botellas de medio litro fuera menor a 2 veces el precio de las botellas de 1 litro, no le convendría consumir botellas de 1 litro y consumiría solo botellas de medio litro. Yo puedo sacar la curva precio-consumo ¿de qué manera? Suponiendo variaciones en el precio del bien 1, o sea, en el precio de las botellas de medio litro, e iría cambiando la restricción presupuestaria, ¿sí? Por ejemplo, haciendo aumentar o haciendo reducir el precio de las botellas de medio litro. Entonces, yo partiría, por ejemplo, de consumir 0 de botellas de medio litro cuando estuviera en una restricción presupuestaria como esta, gris, y a medida que va aumentando el precio de las botellas de medio litro, yo me iría moviendo, ¿sí? A un punto en donde alcanzaría un punto en donde soy indiferente a adquirir botellas de medio litro que a botellas de 1 litro, que sería estar en la curva de indiferencia 3, y después consumiría solo botellas de medio litro, porque el precio de la botella de medio litro es menor al precio de la botella de 1 litro, de la botella de 1/4 litro, ¿sí? Entonces, cuando X de medio litro es igual a 0, ¿sí? Si yo digo que P sobre 1/2 es menor a 2 a 2 de 1/4 litro. Si yo digo consumiría X1 en X1 botellas de 1,5 litros de medio litro, entre 0 y M sobre P de medio litro, si P de medio litro es igual a 2 de 1/4 litro, ¿sí? Y consumiría solo botellas de medio litro si el precio de las botellas de medio litro fueran 2 veces menores al precio de la botella de 1/4 litro, que es el gráfico que yo tengo acá, ¿sí? Que tiene que ver con cuál de las dos sea más barata. La curva ingreso-consumo u oferta-rentas me va a decir es qué pasa con la curva, con la demanda de X1 cuando varía el ingreso, suponiendo que el precio es el mismo. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Si esta era mi curva de restricción presupuestaria y va cayendo el nivel de ingreso, yo voy a tener movimientos paralelos hacia abajo, que son las curvas de indiferencia grises, de mi restricción presupuestaria. El precio no varió, la relación de precios permaneció igual, por lo tanto, siempre voy a consumir X1 o botellas de medio litro. Por lo tanto, los puntos óptimos siempre van a estar sobre el eje de las abscisas. Y esa es mi curva ingreso-consumo. Si yo lo tuviera que graficar sobre la curva de Engel, en donde acá tengo el ingreso y en donde acá tengo el precio, me olvidé de ponerlo, entonces mi curva demanda-ingreso va a ser X1 sobre M sobre P1. P1 lo mantengo fijo, suponiendo que P1 es menor a 2 veces P2, y M
es mi ingreso que va a ir cambiando. Si yo acá despejo, me queda que M es igual a P1 por X1, de la manera que yo pueda ver a M en el eje de ordenadas y a X en el eje de las abscisas. Entonces, la demanda ingreso inversa lo que me muestra es que esto también es una línea recta con pendiente 1, P1, ¿sí? Que es la que acompaña al eje de las X1. ¿Qué pasa con los complementarios perfectos y la curva precio-consumo u oferta-precio, según varían? Supongamos que nosotros habíamos dicho que va variando el precio de P1, ¿sí? Ahí me equivoqué y esto es P1. Entonces, el óptimo siempre va a estar ¿en dónde? En donde la restricción presupuestaria alcance la curva de indiferencia más alta, ¿sí? En donde en ese punto va a ser siempre un punto en donde yo tenga un vértice, ¿no? Porque es el único punto en donde yo voy a poder consumir, donde yo voy a adquirir la curva de indiferencia más alta. Cuando yo voy moviendo el precio del bien 1 y, por ejemplo, en este caso lo reduzco, voy a encontrar una curva de indiferencia más baja, pero siempre en un punto sobre el vértice, porque a mí es eso lo que me reporta utilidad. Entonces, yo puedo graficar la curva precio-consumo uniendo todos los puntos óptimos, en donde yo lo que voy a obtener con esta curva precio-consumo u oferta-precio es una curva que parte desde el origen y que va uniendo todos los vértices de las curvas de indiferencia de este consumidor. Cuando yo quiero graficar la función de demanda de estos complementarios perfectos, yo, por ejemplo, voy a hacer, suponemos un ingreso de 4.800 en este caso, variaciones en el precio de P1 de 6 y 16. La función demanda va a ser X1 por 4.000 dividido P1 más 8, que asumimos que 8 es el precio del bien 1, del bien 2. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar en la función de demanda los valores de X de P1. ¿Sí? Entonces yo veo que mi función de demanda primero era por acá, 342, y luego pasó a ser 200. La función de demanda ingreso simplemente acá me va a obtener lo que yo acá obtengo como si X1 fuera 200 y X2 y X1 fuera 50, le asigno valores a X1, tengo 16 y 88. ¿Sí? Pero acá lo único que hice fue adquirir la función demanda-ingreso. Es lo mismo, inversa. Es lo mismo, nada más que yo estoy viendo cuál es el precio máximo que estoy dispuesto a pagar por cada una de las cantidades consumidas de X1. ¿Sí? Y si yo quiero graficar la función y lo puedo graficar la función precio-consumo de esta manera. ¿Sí? Si yo quiero graficar la función, esto, bueno, es la función demanda-ingreso, que es lo que nosotros vemos acá despejado, la función inversa, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos acá. Ahora, si yo quiero graficar la curva ingreso-consumo, lo que yo voy a ver son cambios en el ingreso producidos simplemente porque modifiqué mi nivel de ingreso, pero no la relación de precios. Entonces yo voy a trasladar paralelamente las curvas de restricción presupuestaria y de nuevo, siempre voy a encontrar la tangente en el punto del vértice de las curvas de indiferencia de los complementarios perfectos, ¿no? Entonces, la curva ingreso-consumo también va a ser una línea recta que parte desde el origen y que toca todos los puntos óptimos de ir moviendo el ingreso, ¿sí? Si yo quisiera despejar la función demanda en función demanda inversa, ¿sí? Yo podría decir, bueno, M es igual a P1 más P2 por X1. Entonces yo podría ver
cuál es el ingreso que necesito para consumir diferentes valores de, cuando yo consumo diferentes valores de X1, dado el precio del bien 1 y el precio del bien 2 que queda fijo. Y la demanda ingreso, o la curva de Engel en este caso, también va a ser una línea recta que parte desde el origen, pero la pendiente, ¿cuál va a ser? P1 más P2. ¿Sí? Porque es la que acompaña a la variable independiente, que es X1. Y con esto terminamos de ver los casos específicos de la demanda-ingreso y la demanda-precio-consumo, que cualquier duda lo revisamos en la próxima clase, y lo que les proponíamos era, bueno, intenten hacer este ejercicio y que simplemente es un ejercicio de encontrar las cantidades demandadas para X1 y X2, la relación marginal de sustitución, las funciones de demanda, sin necesidad de graficar la curva demanda-ingreso, ¿sí? Que eso pues lo vamos a terminar de ver en la próxima clase con algunos ejercicios concretos. Eso es todo lo que no llegamos a ver en la última clase. Espero que se haya presentado. Y bueno, nada, nos vemos la próxima clase. Me digas que no. Sí.